Bien, estamos de regreso aquí en Radio Expresión México. Ya lo saben, su mejor opción en la red desde hace casi 27 años. Y bueno, ya saben que aquí cada semana tenemos, durante los diferentes días de este espacio, tenemos la participación de personalidades que nos hablan y nos abordan temas de interés nacional, temas de relevancia que todos ustedes deben conocer y tener claros de cómo suceden en este país. Es momento de recibir con muchísimo gusto, al doctor Rafael Arenas Hernández. Él es del Colegio Nacional de Abogados, Foro México, a quien con gusto recibimos, damos la bienvenida y saludamos. Doctor Rafael, buenas tardes, bienvenido. A ver, doctor Rafael. Bueno, sí, buenas tardes, ya estábamos al aire, vamos a entrar. Bienvenido, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarles. Muy bien, gracias, por supuesto, ya aquí listísimos para el análisis de este día, para el tema. Yo creo que hay varios temas, pero uno que está llamando mucho la atención es dentro de lo que sucede en despojo y fraude inmobiliario que sucede en este país y que sabemos que hay cifras de verdad alarmantes si nos vamos a buscar cuántos fraudes hay en este tema. Yo creo que nos vamos a ir, vaya, de espaldas al saber en cuántas ocasiones venden, por ejemplo, un solo inmueble y con todas, entre comillas, todas las de la ley. ¿Cómo lo ve usted? Sí, creo que sí. Bueno, eso es un tema que realmente ya tiene muchos años. Lo que pasa es que aquí en la Ciudad de México no se había dado ese fenómeno delictivo, vamos a llamarlo de esa manera. Y en estos dos delitos, el fin último, aunque es apropiarse indebidamente de inmuebles, y en dos vertientes, los que se encuentran vulnerables, los mismos inmuebles, es decir, abandonados o que no van los propietarios a echarles un ojito y demás, o los habitantes del inmueble que están en un estado de vulnerabilidad tal que son aprovechados por la delincuencia organizada. Y yo creo que sí aquí es importante decir que sí debe de haber, la tipología apunta a que son organizaciones criminales, porque pues bueno, una organización criminal se conforma de tres o más personas que actúan de forma concretada, coordinada y permanente para cometer estos delitos graves. Y aquí es importante también mencionar que hay dos grandes diferencias importantes entre el delito de despojo y el delito de fraude inmobiliario. El delito de Bien, despojo, que es el que se ha venido dando cuando se invade una casa, se adueñan del inmueble de una manera violenta, ¿sí? Se meten a la fuerza, cambian chapas, hay amenazas y demás. Pues bueno, aquí, a pesar de que la recomendación es, oye, no hagas justicia por tu propia mano, pues es principalmente por la seguridad de los habitantes, porque uno no sabe quiénes son los que entran, pero sí sabe quiénes son los que están habitando. Y entonces se pueden quedar en un estado tal de vulnerabilidad si se oponen, no si se oponen, sino si toman la justicia de su propia mano, tratando pues de lanzar a los inquilinos indeseables. Y el delito de fraude inmobiliario ese tiene que ver con engaño de documentos falsos. Se vende una casa, una venta doble, se vende la misma propiedad a varias personas, se usan escrituras, documentos falsos, obtienen ese lucro, esa ganancia económica. Y aquí hay un tema en donde muy pocos han hablado respecto de cuáles son los efectos del fraude inmobiliario, porque hablan mucho de lavado de dinero. Déjame comentarte que en el delito de fraude inmobiliario no está previsto como parte de la tipología en materia de antilavado de dinero, porque a pesar de que la compra-venta de bienes inmuebles sí se encuentra regulado en materia de antilavado de dinero, pero cuando hay un delito de fraude inmobiliario que desde el punto de vista legal el juez
¿no? Cuando llega ya el procedimiento de pues el procedimiento que realizan ya los jueces donde termina la adjudicación del inmueble, el siguiente paso es ir al notario. Los notarios, cuando hay una compra-venta de un inmueble, preguntan de dónde viene el dinero y que el dinero con el que se vaya a comprar provenga de actividades lícitas. No es el caso del fraude inmobiliario, porque al ser una adjudicación directa y una orden del juez, el notario no tiene la obligación ni la posibilidad ni el derecho de preguntar de dónde provienen los recursos, porque no hay recursos. Y entonces este fraude inmobiliario, en el momento en el que se escrituran y se deja, ahora sí, la seguridad jurídica, pero en manos de los delincuentes, no hay forma de que se pueda incorporar como una tipología en materia de prevención de lavado de dinero. Caray, qué complicado tener que entender esto, pero para la ciudadanía, porque para la delincuencia buscan cualquier rincón para poder aprovecharse y pues hacer de las suyas. Yo no sé cuánta gente puede estar afectada con esto y si tienen la manera de legalmente proceder para defender su propiedad, su patrimonio. Así es, esto es un tema muy delicado. Sí hay forma, pero podemos entender esta parte. Hay un modus operandi. Sí. Este modus operandi es la búsqueda de inmuebles vulnerables o de personas vulnerables, ¿sí? Y ahí definen si van por la vía del despojo o si van por la vía legal. Buscan antecedentes notariales, registrales, ven a nombre de quién están, ven el estado en donde puedan ellos incorporar ciertos documentos falsificados ante un procedimiento judicial. Y a pesar de que pudiera existir una notificación a los habitantes del inmueble, allí es donde viene uno de los pasos del fraude, porque pueden hacer una notificación falsa, no se pueden enterar o pueden no enterarse los habitantes del inmueble, y entonces el juicio sigue en rebeldía. Una demanda civil, ya sea por un pagaré, por una deuda y demás, hasta que llega la resolución favorable y llega el desalojo legal del inmueble en materia de fraude inmobiliario. Y aquí es en donde dice uno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, han habido algunos analistas que muy acertadamente dicen, hay que tener una mochila de vida, así como cuando estamos preparados para un temblor en donde tenemos identificaciones, la lámpara, etcétera, pues Sí. también esta mochila de vida. Antes existían las cajas de seguridad bancarias, ahorita ya no hay, y si hubieran serían muy caras, porque las autoridades, o cuando uno inicia el procedimiento de defensa contra el despojo o fraude inmobiliario, las autoridades piden documentos y uno dice, oye, quisiera darte los documentos, pero ¿qué crees? Se quedaron dentro de mi casa, ¿no? Están allí y fueron y me invadieron, o fueron y me quitaron el inmueble. ¿Cómo me hago de esos documentos? Entonces, tener en le llaman mochila de vida, las escrituras públicas, en su caso el testamento, si es que fue vía testamentaria, boletas y pagos de predial, pago de servicios de agua. Y el portal de la Ciudad de México tiene un portal que se llama Alerta Inmobiliaria. Esta alerta inmobiliaria, que también es muy benéfica, digo, aquí sí habrá que dejarlo que las autoridades realmente nos puedan asegurar la confidencialidad de la información, pero en esta alerta inmobiliaria en el portal del Gobierno de la Ciudad de México, cuando existe algún procedimiento que tenga que ver con el folio catastral del inmueble, de inmediato manda una alerta y entonces ya el propietario del inmueble puede tomar una acción inmediata. Y por supuesto que de lo primero que hay que hacer antes de esta mochila de vida es tener los documentos en orden, tener las escrituras públicas a nombre de los nuevos habitantes, porque entendamos que también en muchos inmuebles ya se está dando este fenómeno allí en la Colonia del Valle, justamente
por el transcurso del tiempo, las familias, están los abuelos, falleció el abuelo, la abuela, tienen el inmueble y no regularizan esas escrituras. Entonces, esto es el primer paso que hay que hacer, regularizar el inmueble en donde estamos habitando. No, hombre, pues es todo un tema, ¿eh? A mí me llama la atención esto de que pueden investigar, la delincuencia puede investigar a las personas vulnerables y para eso pues tienen el acceso a toda la información que ya usted describió y pues para todo esto debe en la lógica haber autoridades pues que les facilitan todo este acceso a la información. ¿Ahí qué se hace? Pues bueno, en primera instancia realmente es un tema de defensa interna, ¿no? Sí. Yo creo que algo que ha perdido la Ciudad de México es el conocimiento del vecino. Yo creo que tenemos que regresar a esos años 50, 60, 70, en donde yo conozco al vecino, ya no conocemos al vecino. Y hoy por hoy ya la comunicación que podemos tener vía celulares, el WhatsApp y demás, entre los vecinos cuidarnos y decir, oye, a ver, somos en mi calle, en mi condominio, en mi departamento, ¿no? Donde vivo, realmente poder juntarnos como vecinos y a partir de allí conocer cada uno de los vecinos cuáles son los movimientos normales que hace un habitante de un inmueble. Oye, pues a lo mejor soy piloto aviador y salgo 1, 2 semanas y regreso, ¿no? Eso lo puede saber la delincuencia organizada, pero también es importante que lo puedan saber los vecinos para de una u otra manera cuidarnos entre nosotros. Yo creo que esa es una parte fundamental que hemos perdido en la ciudad y que bueno, pues yo invito a muchos habitantes de esta grandiosa Ciudad de México a que podamos empezar a retomar esa parte de no ser impersonales en nuestra vida, sino que realmente podernos ayudar entre nosotros. Yo creo que eso nos puede ayudar mucho en contra de estos temas de delincuencia organizada en fraudes inmobiliarios. Totalmente de acuerdo. Ojalá que, bueno, aquí está el llamado para que volvamos a retomar esas costumbres, esas tradiciones, porque era tradición, a lo mejor sí. No muy seguido, pero sí era una tradición que en las festividades, a lo mejor de las posadas, preposadas, todo ese tipo de cosas, pues los vecinos se reunían, se ponían de acuerdo, se conocen, se ponían de acuerdo para adornar en el mes de septiembre, en fin, yo creo que todo eso lamentablemente se ha ido perdiendo y hay que retomarlo. Así es, y nos puede ayudar mucho como ciudadanos para proteger entre todos nuestro patrimonio. Así es. Doctor Rafael, si me permite, cambiamos de tema a otro que de verdad está haciendo mucho ruido. Hay muchas opiniones encontradas respecto justamente al derecho, a las audiencias, a los derechos de las audiencias. ¿Usted qué opinión tiene en este tema? Claro que sí. Este gran tema del derecho de las audiencias, que ha sido un tema de debate en medios, entre políticos, entre los diferentes partidos, entre los profesionales, si realmente en el fondo habla acerca de que es una garantía de un ciudadano como receptor de la radio y televisión, yo creo que el primer derecho que podemos tener como ciudadanos en este sentido es la elección de lo que queramos ver, no que nos impongan en todos los contenidos que existan para que yo elija qué contenido quiero ver y que ahí tener yo el derecho de que el medio de comunicación me tenga que decir la verdad. No, es un tema en donde si nos damos cuenta, si volteamos muchos años atrás, pues también existían, ¿no? Como se llaman las empresas, ¿no? El chisme de pasillo, ¿no? El chisme de la colonia y demás. Siempre va a haber un tema en donde cuando conozcamos cierto tema, tenemos que verificar el origen y la fuente de información y en cada uno de nosotros verificar, saber y asumir qué es una noticia, qué es una opinión y qué es una publicidad.
Hay un tema importante en donde yo sí estoy, que tengo una opinión muy personal, respecto de ese derecho de las audiencias para saber la verdad, en donde, a ver, entonces ya no entendí como ciudadano en dónde estoy ubicado en este terreno. Porque entonces, si los ciudadanos tenemos y estamos capacitados para votar por senadores, diputados, gobernadores, sin que tengamos previamente una información básica de las personas que son candidatas, de lo que se está comprometiendo y de lo que va a hacer cuando llegue el cargo, si también mencionan que estamos capacitados para poder elegir de manera adecuada y sistemática a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, a los magistrados, pero ahora resulta que no estamos capacitados para saber si recibimos información verídica y que no estamos capacitados para identificar qué es una noticia, qué es una opinión y qué es una publicidad. Entonces esto nos coloca en una balanza muy subjetiva respecto de ese derecho que yo tengo. Y el primer derecho que yo creo que tienen que respetar es justamente mi elección de lo que yo quiero ver. Si lo que yo quiero ver es una revista de chismes, ¿no? De actores y demás, pues es mi decisión ver esa revista de chismes que a lo mejor van a ser puro chisme, pero si mi decisión es ver un medio que todos los medios y los periodistas tienen desde un inicio su código de ética, ese ya lo tienen, existe, ¿sí? Y entonces, en el derecho de las audiencias, cada uno de nosotros sabemos quién es la persona que está detrás del micrófono y, por supuesto, cuál es el prestigio que tiene la persona. Y cada uno de nosotros vamos evaluando ese prestigio que tiene la persona. Y lo peor que le puede pasar a este comunicador, si no dice la verdad, es justamente afectar su prestigio. Entonces, a mí sí me parece muy aventurado todo este tema del derecho de las audiencias, porque además sí influye en un primer momento el afectar mi libre decisión de saber qué medio quiero yo escuchar. Por supuesto que sí. Yo también considero esto es infantil, pensar que tienen que decirnos a quién y a quién no escuchar. El prestigio de un medio de comunicación no es de hoy, no es de ayer. Es un prestigio que tiene años y cada comunicador y cada programa y cada noticiero tienen su propia audiencia. Hay quien prefiere escuchar uno, otro o el otro y efectivamente ya es una libertad que tenemos. Lo que pretenden ahora al parecer es pues coartar esa libertad y es también muy fuera de lugar el que la presidenta Claudia Sheinbaum diga pues si no les gusta la mañanera no la vean. O sea, de ese tamaño son voces, es una voz de una mandataria de un país. Se me hace de verdad eso muy, muy desafortunado. Así es correcto. Y al final del camino ese desafortunado comentario sí llevó a muchos comunicadores a decir, oye, entonces en pocas palabras sí tienes razón. El que quiere escuchar, que escuche. Por lo tanto, no tienes por qué limitar el derecho de las audiencias de escucharnos a nosotros y lo que tengamos que decir. Así es. Y sobre todo en materia de la verdad, ¿no? De lo que están haciendo muchos medios de comunicación y que es muy claro cuando se distingue entre una noticia, una opinión y lo que es publicidad. Es muy claro cuando los comunicadores como ustedes expresan eso a través de los micrófonos. No, hombre, ¿y quién va a ser el que califique si es o no verdad, si es o no verídica la información o lo que se maneja en un medio? Sigue siendo parte del gobierno, sigue siendo lo mismo, aunque lo quieran disfrazar de mil maneras, porque ya no encuentran cómo disfrazar estas cosas, cómo distraer a la población de los problemas reales que suceden en este país. Así es. Y bueno, pues al final existe este riesgo de autocensura y control de los contenidos, en donde, oye, no te estoy censurando, pero te vas a tener que autocensurar. Entonces, y justamente el apoderamiento obviamente de los tres poderes y después de los demás organismos autónomos,
pues deja en total estado de indefensión a los miembros, y también hay que decirlo, a las audiencias. ¿Por qué? Porque las audiencias también van a estar manipuladas en ese sentido y no van a saber realmente qué es verdad o qué es mentira. Y que al final del camino lo que se dice desde la máxima tribuna de comunicación del país, sí es muy claro que de repente sí hay algunas mentiras que lo sabemos muchos ciudadanos y que finalmente lo sostienen como si fuera una verdad absoluta. No, yo no diría algunas mentiras todos los días. Y bueno, además, pues quien pretende imponer todo esto y checar una comisión reguladora de telecomunicación que no sé de dónde va a haber la credibilidad y la confianza para saber que cumple realmente con su responsabilidad y con el compromiso que debiera cumplir. Así es, porque además no es independiente, o sea, ya está precisamente su filosofía política está dirigida directamente desde el Poder Ejecutivo. Así es. Y otro tema, el decreto del gobierno que pretende imponer, más bien simular su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Después de que pues acabaron con el INAI, ahora esto, ¿qué es lo que nos deja ver? Así es. Yo creo que si vinculamos el derecho de las audiencias con este decreto para la transparencia y rendición de cuentas, va a dejar totalmente desprotegido a la audiencia de decir, esta es la verdad absoluta y esto es lo que tú vas a tener que creer en materia de transparencia y no me vas a poder cuestionar. Aquí hay algo muy importante en materia yo llamaría de la retroactividad. Una retroactividad de una ley, dice, no puede ser retroactiva una ley cuando es en perjuicio de una persona. Entonces aquí yo lo primero que diría, oye, si realmente vas a imponer este compromiso de transparencia y rendición de cuentas, ¿podemos hacerlas al menos 8 años atrás? ¿No? Porque aquí ya es en beneficio del ciudadano, que realmente si con esto se pretende poner fin a la discrecionalidad, van a haber contratos que se van a tener que subir en tiempo real, va a haber una plataforma nacional. Digo, se escucha muy bonito todo esto, pero esa rendición de cuentas en el momento en el que exista esta ley censura, como también está siendo llamada, pues entonces ya no voy a poder tener ni como audiencia ni como medio de comunicación cuestionar este compromiso y rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas también el gobierno va cambiando los mecanismos estadísticos para dar a conocer, por ejemplo, en materia de seguridad, ¿no? De que, oye, ahora los desaparecidos no se pueden poner en el cajón de los homicidios, se ponen en un cajón aparte y ya bajaron los homicidios, sí, pero están subiendo los desaparecidos. ¿Y quién me va a decir a mí que realmente esta transparencia y rendición de cuentas de lo que me están diciendo es cierto a través de esta, no quisiera decir manipulación, pero no encuentro otra palabra, de datos estadísticos que pueden ser ciertos, pero que lo están poniendo en diferentes cajones? Entonces, yo sí creo que es una simulación, ¿sí? Porque precisamente tiene que haber una total transparencia a través del organismo independiente y no a través de los funcionarios de la Secretaría del Buen Gobierno, de Transparencia y Buen Gobierno. No puede ser juez y parte. Desde que quitaron los organismos autónomos, sobre todo en materia de transparencia, pues deja de ser independiente. Entonces con esto se convierte en juez y parte y entonces va a haber una transparencia y rendición de cuentas, pero desde lo que yo te diga, no desde lo que diga un tercero independiente. Y ese es el riesgo que sigue existiendo. Así es, o bien como cuando reservan la información y se guarda por cierto número de años, no se va a conocer la información por seguridad nacional y se reserva hasta dentro de 15, 20 años, pues cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Claro, y ahora, ¿y quién define qué es seguridad nacional? ¿El propio Poder Ejecutivo? Caray, oye, hay información que
a tu juicio es de seguridad nacional, pero a juicio de los ciudadanos es información que necesitamos y queremos saber en tiempo y forma, ¿sí? Para saber perfectamente, pues esto va dirigido en todo este tipo de temas al final a los votantes, ¿no? Porque al final ahí es en donde confluyen todo este tipo de decisiones, hacia los votantes. Pues sí, básicamente es lo que se busca, el clientelismo electoral, porque pues estamos ya próximos a ello y ahí le incluimos toda la suma de programas sociales que se vienen acumulando. Es el despilfarro de dinero que se va a terminar, que se va a acabar, y después ¿qué van a hacer? ¿A dónde van para sacar más dinero si ya todo se terminó en este país, pero la economía no crece? Así es, y digo, recordemos de que el pasivo que tiene el país, ¿no? O sea, ya no por ingresos propios, cada año la ley de ingresos de la Federación menciona cómo va a ingresar ese dinero para el gasto público y de dónde va a salir. Y entonces tenemos la mitad del PIB comprometido en pago de deudas. Entonces tenemos pagos de deudas en donde es como si tuviéramos una tarjeta de crédito y mi salario es de 10,000 pesos y mi tarjeta de crédito es de 10,000 pesos. Pues sí, pero la tarjeta de crédito no es mía y voy a tener que pagarla y no puedo pagarlo porque el gasto es similar, 10,000 pesos de mi salario y 10,000 pesos de tarjeta de crédito. Cuando me gasto los dos, yo ya no tengo con qué pagar y voy a tener que seguir trabajando para pagar esa tarjeta de crédito, pero al mes siguiente que yo siga trabajando y que pague la tarjeta voy a pagar intereses. Ese es el efecto real que existe en este sentido. Y es el que debe conocer nuestra audiencia y debe tener claro, no saber solamente que ahí está el recurso, que llegan los programas sociales, que tenemos ya ese dinero, ese apoyo, pero ¿a qué costo? ¿Y qué implica todo esto? Porque además no es dinero del gobierno, es nuestro propio dinero que se recauda con impuestos. Así es de los contribuyentes, es justamente de los contribuyentes los que pagamos impuestos, todos los impuestos, impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS, todos los impuestos que pagamos y que van dirigidos al gasto público, y parte de ese gasto público es justamente los programas sociales. Entonces, hagamos de cuenta y regresamos entonces al ejemplo. Con mi tarjeta de crédito estoy pagando programas sociales, en lugar de que con mi tarjeta de crédito esté yo pagando un gasto que al final del camino me tenga que representar un ingreso. Tengo mi tarjeta de crédito, voy a comprar una computadora y me pongo a trabajar para poder generar más ingresos. Ese es el principio económico que debe de tener en contexto el Estado. Pues ahí están los temas. No sé, doctor, si tenga algo más que comentar con nuestra audiencia, algún otro tema o algo más que decirles. Pues bueno, únicamente y vinculando este gran tema económico, sí, pues bueno, vamos a esperar a ver qué dicen los resultados, a ver si efectivamente el Mundial trajo beneficios o no trajo beneficios aquí a la ciudadanía. Y algo muy importante, ¿no? Que la FIFA, pues a través del decreto de la Ley de Ingresos de la Federación de este año estuvo exenta del impuesto. Entonces hubiera sido bueno que el gobierno hubiera gestionado algo más representativo, ¿no? Y no únicamente dejar que la microeconomía se moviera entre todos nosotros y que realmente hubieran pagado un impuesto, la FIFA y pues obviamente todas sus subsidiarias y las personas físicas o morales que participaron directamente en la organización del evento. Entonces, esto también es muy importante porque si el gobierno también está buscando fuentes de ingresos, que el principal son los impuestos, bueno, pues por aquí también pudo haber llegado con algo, ¿no? Lo dejo en el tintero porque también es parte de los ingresos que pudo haber captado el Estado en este periodo. Bueno, pero estamos viendo, el gobierno sí sangra a los empresarios en cuestión de impuestos, totalmente, todo lo que se pueda recaudar de impuestos. Y mira que deja en libertad total y absoluta para que no pague impuestos esta FIFA, que sabemos, vaya,
la millonada que maneja, los grandes recursos, la gran cantidad de recursos, cómo se impuso aquí en este país con los precios, simple y sencillamente los precios de boletaje, los precios del consumo dentro de los estadios, las condiciones que puso de que debía estar todo arreglado, que por cierto nunca quedó arreglado, y vaya, todo este tipo de cosas que vino, porque sí vino a violentar nuestra Constitución, cobrando a los palcos cuando es una propiedad, cuando no era legal hacerlo, pero bueno, la FIFA se impuso y todas las condiciones que puso, si todas las condiciones que puso la FIFA le fueron concedidas, ¿por qué México no pudo siquiera pedirle un porcentaje de impuestos? Eso, vaya, suena tan ilógico. Así es, y que hubiera sido bueno haber gestionado esta parte, porque pues finalmente el ser el tercer mundial aquí en México, pues sí es una fiesta futbolística que todo el mundo esperaba, pero no se vislumbra que haya habido un beneficio. Primero para los ciudadanos en materia de infraestructura, porque no creció en infraestructura, no hubo líneas del metro nuevas, en fin, o sea, no nada más hubo pintura, ¿no? Un remozamiento para que se viera bonito en ciertas partes de la ciudad, otras partes, ¿no? Me comentan que levantaban bardas para que no se viera, pues, las casas o los inmuebles que no estaban en unas condiciones óptimas visibles para los turistas. En fin, yo creo que no fue económicamente como hubiera sido esperado este ingreso por el mundial. Así es, y además fue un mundial que no fue para el pueblo, porque el pueblo disfrutó el mundial en las calles, en todas las pantallas que se pusieron, no en los estadios, simplemente por el precio que significaba. Así es, muy caro y totalmente inaccesible para la gran mayoría de los mexicanos, inaccesible. Pues, doctor Arenas, como siempre, muchísimas gracias, enriquece este espacio y nosotros estamos honrados con ello. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima, doctor. Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme y que tengan excelente tarde. Igualmente, buenas tardes, buen provecho. Gracias, Iván. Ha sido el comentario, el análisis de estos temas de verdad interesantes de el doctor Arenas aquí en Hablando Claro a través de Radio Expresión México. Vámonos a una breve pausa y regresamos en un momento.